Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Yo soy Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bond y hoy vamos a hablar de un tema que es esencial para todos los seguidores de Madonna, la cábala. Axis Mundi. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. En este episodio vamos a hablar sobre un tema, Una forma tradicional, un conocimiento que quizás ya muchas personas han escuchado, que es la cábala, ¿no? Ok, vamos a empezar como siempre con la definición que es. Cábala quiere decir recibir. Recibir. Ok. Y por ende vendría siendo lo mismo a tradición. Es algo que se transmite de boca a oído, de discípulo a maestro y que tiene un origen divino. No sé, o sea, honestamente no veo la conexión entre recibir y esto que me estás diciendo. O sea, cábala significa recibir, es decir, que recibir el mensaje divino. No, pero es recibir en términos tradicionales. O sea, es, por ejemplo, vamos a echar para atrás, ¿no? En la primera temporada. Cábala quiere decir recibir. Etimología, ¿no? Pero, ¿qué es la cábala? Creo que tal vez ahí puede ser un poco más útil en vez de ir a la etimología de cábala. Ok, ya, exacto. La cábala es una forma de exégesis esotérica de un texto que suele leerse de forma exotérica, que es la Torá, y que en algún momento va a derivar en una cosmovisión y en un sistema mágico. Lo dije lo más sencillo posible, lo juro por Dios. Luis, ya. Ajá. Primero, ¿qué significa exégesis? La exégesis es la interpretación de un texto sagrado. Ok, listo. Ajá, entonces, Es una forma de interpretar un texto sagrado. la cábala es una interpretación de un texto sagrado. Es una forma de interpretación. Es una forma de interpretación. Exactamente. Pero solamente es con la Torá. Exactamente. Entonces, no existe la cábala del Antiguo Testamento y no existe la cábala de... Después la cábala va a evolucionar y va a haber una cábala cristiana que va a What? interpretar. Sí, claro, eso es clave para la alquimia. Gracias a la cábala cristiana tenemos la... Ok, creo que O sea, vamos... pensé que para mí lo de la cábala era solamente los judíos. Que solamente los judíos la podían aprender y practicar. Porque tenía que ver con los judíos. Ok, vamos a ir para atrás. Sí, chao. Ok, sí, porque creo En la que... temporada 0. En la temporada 0. Ajá. Vamos primero a el... ¿Sabes? Toda tradición va a tener un mito fundacional. Entonces, Sí. vamos a ir al mito fundacional. De la cábala. Exactamente. Ok. Ajá. Entonces, primero, se habla mucho, o cuando uno piensa en cábala o pone en Google cábala, automáticamente te van a ir a... Ok, es una forma tradicional que tiene que ver con el pueblo hebreo. Pero muchos van a decir que los judíos van a heredar la cábala de los caldeos, de los fenicios, de los babilonios. Ok. Entonces, Ok. independientemente de dónde salió, vamos a ir al mito. ¿Tú te acuerdas que en el Antiguo Testamento, en el momento Moisés sube al monte Sinaí Sí. y durante 40 días, 40 noches está ahí esperando y Dios le da la Torá, le da los mandamientos? La Torá son los 10 mandamientos. O sea, sí, legalmente la Torá es eso. Ok. Pero no Ajá. son los 10 mandamientos. O sea, la Torá van a ser los 5 primeros libros que componen el Pentateuco. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero se supone que, o sea, se dice, ahí recibe la Torá, que son las leyes. Ya. Porque la Torá van a ser las leyes sagradas. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En teoría, tú dices, bueno, si a Moisés le dieron unas tabletitas, porque fue 40 días, 40 noches. ¿No? Más Claro. allá de el 40 es un número importante porque es de integración, la cuarentena, bla, bla, bla. O sea, no vamos a entrar en eso. No, hablamos en el número 4. Posiblemente, y si no, pues lo dejan en los comentarios y hablaremos de esto. Sí. Pero el cuento es que se dice que Moisés, durante esos 40 días y 40 noches, estuvo recibir la cábala.
Ok. O sea, Está Dios... como bajándolo como cuando Neo está entrenando y está Exactamente. aprendiendo Kung Fu. Exactamente. Me Pero encanta. claro, Lo probó. súper profano, súper profano. Pero es válido, porque claro, en ese momento no había wifi, etcétera, entonces tardaba mucho Tarda más. más, exacto. Era como CanTV. Ajá. CanTV. Se supone que en ese momento Dios le transmite todas las letras del alfabeto hebreo. Ok. Recordemos que el alfabeto hebreo Para ese momento no existía no el existía. alfabeto hebreo. Ok. Existe cuando está escrito. Por eso la Torá va a ser así. Wow, ok. ¿Y qué es lo que sucede? Perdón, Luis. Y es como con Odín y cuando recibe... o sea, similar. En Es ese similar, sentido. es similar al Ok. mito. Entonces, Ok. ¿qué es lo que sucede? Uno, el hebreo no va a tener vocales, son puras consonantes. Entonces, Dios le va a enseñar a Moisés cómo es que se pronuncian. Ok. Por eso tardan también. Y bueno, se supone que cada letra del alfabeto hebreo tiene un número también relacionado con la letra. relacionado con la letra. También tiene un símbolo, por ejemplo, la letra Aleph quiere decir buey. El buey, ajá. Exactamente. Entonces, vas a tener la Bet, que es casa, y de ahí Bet, Belén, Bethel, la casa de Dios, y por ahí va la cosa. Entonces, esa es una versión. Ok. La otra versión es que Moisés, en el tiempo que estuvo en Egipto, recibió la Torá. Ok. Que, bueno, también es válido porque nosotros vamos a ver que Egipto va a ser como la cuna de muchas miradas esotéricas de la tradición. Entonces, bueno, pero sea en Egipto. Entonces, hay otros que dicen que la recibió en el desierto, que llegó un ángel y se la transmitió. No importa si fue en el Es desierto. como es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Otra teoría va a decir que viene de Adán. Entonces, Adán, claro, como está en el paraíso, Adán podía hablar el lenguaje de Dios. Entonces, una vez que Adán es expulsado del paraíso, pues se le enseña a todos sus hijos, entonces de Abraham a Moisés, y así se va pasando de generación en generación. No importa la versión que les guste, cábala es recibir. La recibieron de algo. Okay. Exactamente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa cábala, en la primera temporada, en teoría, de nuevo, esto es un tema complejo, hay muchas fechas, muchos nombres, mucha gente, yo lo intento hacer lo más sencillo posible. Claro, y también como las otras veces que hemos hablado, es como nada es preciso, ¿no? Como que esto fue a este día, todo a esta es hora. siglo XII, siglo XVI. Y pueden haber cambios o confusiones en fechas que vino primero, si el pollo o la... Exactamente. ¿Qué sucede? Esa cábala era una forma de estudiar la Torá. ¿Y qué era lo que hacía o qué es lo que hace la cábala? Se supone que tú tienes que tener un maestro. Ese maestro es el que te tiene que enseñar a ti cómo interpretar. No puedes, en teoría, no puedes estudiar cábala hasta que cumplas los 40 años, porque no tienes la madurez necesaria o no estás preparado para. Okay. Y de hecho, todos los que han estudiado cábala, todos los grandes estudiosos de la cábala que arrancaron antes de los 40 murieron jóvenes. No, es verdad, o sea, es verdad. ¿Cómo Picola sabes, mirándolo. ¿cómo claro. sabes eso? Porque, o sea, de nuevo, la gente que ha escrito de cábala así súper wow, no llegó a los 40. A menos que ya pasó los 40. Pero no es como un poquito casualidad. No sé. Yo cumplo con echar el cuento. Está bien. Eso es todo. Está bien. Ok, entonces, ¿qué sucede? La cábala lo que va a buscar, esa cábala, porque además vas a tener cábala con C, cábala con K, cábala con Q, y dependiendo No es lo mismo, pero como que en diferentes idiomas. No, van a ser como diferentes tipos de aplicaciones de la cábala. Entonces, la cábala con C, Ajá. él quiso el episodio. Bueno, de porque no cábala. hemos hablado de esto y la cábala, algo relacionado a la cábala he leído, pues. Todo, no, es que además, por ejemplo, con el Pero tarot no sé si era la cábala con C o con K o con Q. muy probablemente con la Q o la K, pero dudo que la C. Probablemente. Entonces, que esto no lo digo yo, lo dice Don Milo Duquet. Ajá. Él dice, la cábala con C es literalmente, ¿sabes? El rabino que estudia la Torá y está interpretando la Torá. ¿Cómo la va a interpretar y de qué va la cábala de esa primera temporada? Todas las letras tienen un valor numérico. Entonces, a través de diferentes métodos de permutación, que es la gematria, la temura, el notaricón, Ahorita después hablamos de eso. son diferentes métodos de interpretación. Listo. Se comienza a tomar el valor numérico de las palabras y comenzar a extraer de ahí un significado oculto que lo conecte con otras palabras. Me voy de nuevo, porque yo le entro a la cábala a través de Aleister Crowley. No sé, yo entiendo que no es tal vez el personaje favorito de muchos, pero Crowley es un buen punto de partida para llegar a ciertos lugares, ya después no, pero aquí el cuento es que Crowley, por ejemplo, amor. Amor,
cuando tú agarras todas las letras de amor, suman 93. Ok. Voluntad también suma 93. Ágape también suma 93. Entonces, bueno, amor, voluntad y ágape, las tres suman 93, estamos hablando de lo mismo. Entonces, imagínate que tú agarras la Torá y, por decir algo, esto es un ejemplo, no es así. Imagínate que Dios, cuando tú sumas uno de los nombres de Dios, te da 27. Entonces, tú vas buscando y la siguiente, no sé, estás buscando palabras. Amor, y amor suma 27. Entonces, Dios y amor son lo mismo. Porque suman 27. Entonces, más adelante, ves que... bueno, Dios es amor, la sí, Biblia lo dice. Por ejemplo, orden. Orden también es 27. Entonces, Dios es amor, orden, tal, no sé qué. Okay. Y por ahí comienzas. Evidentemente, por eso está esta idea de que si no tienes la madurez, etcétera, pues te vuelves loco. Porque parte de lo que van a plantear algunos cabalistas es que en ese proceso de darle con los números y para atrás, etcétera, etcétera, no solamente está los secretos de cómo funciona el universo y cómo poder conversar con Dios o lo que sea, sino ahí está escrito el destino de todo el mundo. En los 5 libros en la Torá. Sí. Ahí está escrito el destino de todo el mundo. Sí. De hecho, algo que por ejemplo, algo que por ejemplo enseñan con la cábala con K es que dependiendo de, y de nuevo, estoy contando algo. Sí, no, esta introducción estuvo como fuerte. No me funen, porque de nuevo, el no... Fúnenlo, no importa. No es algo, no es algo de lo que me interesa a mí de las aplicaciones de la cábala, ¿ok? Pero van a haber algunas personas que van a decir, por tu fecha de nacimiento y tu hora, así como tú tienes tu carta astral, tú tienes una porción de la Torá. Y en esa porción de la Torá está como la clave de toda tu vida. Wow. A través de los números. Pero esto es diferente lo que me estás diciendo de numerología. Es muy diferente. Esto no tiene que ver con numerología. O sea, no es que no tiene nada que ver, sino que no funciona como funcionaría la numerología. O sea, no es que no sé, yo sumo mis letras y me da 4. Y 4 quiere decir orden. No, es que 4 va a conectar con todas las palabras que sumen 4 y por ende van a ser afines. Y claro, a través de estos métodos de permutación, tú puedes ir para atrás, para adelante, combinar cosas, etcétera, etcétera. Viéndolo como lo que me estás diciendo, pudiéramos decir... No sé si me estoy yendo. Si te van a funar a ti, no importa. Me van a fusilar. Este es el episodio donde la gente se vuelve loca. Porque la gente se vuelve loca estudiando cábala antes y fíjense por qué. Exacto. Yo no tengo 40 años, tú tampoco, así que cuidado. No, por eso. O sea, viéndolo así, vamos a suponer que amor es 4 y orden es 4 y voluntad es 4, entonces me están hablando lo mismo. Entonces eso sería como es un símbolo, Luis. ¿En qué sentido? Sí. Las letras van a ser símbolos que van a permitir hacer esos vasos comunicantes. Exacto. Es como que, bueno, si vemos el sol como el símbolo de lo paterno, de la conciencia, de la acción, entonces el 4 o la letra hebrea X me pudiera ser el símbolo de amor, orden y voluntad. Dalet sería la letra 4, que vale 4. Bueno, sí, pero o sea, sí. Tiene eso sentido. ¿Qué pasa? Está como... No, está un poco farfetch, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás interpretando la Torah utilizando utilizando las letras y los números, entonces ahí en ese momento es que tú comienzas a hacer esas cadenas de simpatías. Y esa interpretación de la Torah que hace el rabino no es lo mismo como la interpretación de la Biblia que hace el padre en la iglesia. No, nada que ver. Pero estás interpretando un texto sagrado. Claro, pero de nuevo es una forma de exégesis, interpretación esotérica, no exotérica. Okay. La interpretación que suele hacer el sacerdote promedio, no importa si es de cualquier religión abrámica, islam, judaísmo, cristianismo, siempre va a ser exotérica. O sea, por afuerita. Esto lo que quiere ir, lo que busca es ir hacia las profundidades de lo que sea que esté ahí escrito. Sí, todavía tenemos audiencia en estos momentos. Sí. ¿De qué ibas a decir? No, que este es cábala con C, después vamos con las otras. Porque estoy explicando lo más complejo, ya después se vuelve un poco más sencillo. Y cuando llegue a lo sencillo, les prometo que el episodio va a tener sentido. Vamos a ver cuál cábala es la que yo quería hablar. La de Madonna. Exacto. Cuéntame cómo Madonna. Ajá. Si todavía tenemos audiencia en estos momentos del episodio. Claro, para mí la cábala
que tengo idea, ¿no? Es, por ejemplo, la que me habla de el árbol de la vida y están las céfiras y los caminos. Eso va a aparecer más adelante. Y eso va a estar más ligado a la cábala con K y a la cábala con Q. Ok. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia? La cábala con C es esta que acabas de decir. Vamos a decir como la más ortodoxa, entre comillas. Y solamente lo pueden hacer los rabinos. Sí, y en teoría tienes que ser judío y tienes que tener un maestro que te la transmite de boca a oído, etc. Ok, exacto. Y es muy, o sea, es como súper, vamos a decir, densa, profunda, peligrosa. Sí. Y ojo, exacto, y ojo, sucede con todas las ramas esotéricas dentro de una religión. Recuerden que la religión va a tener un núcleo exotérico y un núcleo esotérico. Pero siempre el núcleo exotérico no va a ver con buenos ojos al núcleo esotérico. O sea, por ejemplo, si alguien... ¿Pero por qué? Si es lo mismo. No sé si lo Es lo hablamos mismo en el desde un punto de vista religión. simbólico, pero desde un punto de vista práctico no lo van a ver así. O sea, un judío ortodoxo Claro. no va a ver con buenos ojos al que estudia cábala. Igual que un practicante del Islam no va a ver con buenos ojos a un sufí. Y bueno, la iglesia literalmente nos excomulgó a los masones. O sea, ¿qué quieres que te diga? Así funciona. Porque siempre va a haber esa separación, que es algo que sucede en Occidente. Entonces, bueno, como complicadito. Claro, pero la idea, o sea, ¿qué beneficio si sabes, ciertos secretos o verdades o conocimientos están en esa parte esotérica, ¿qué beneficio tiene el cortar relación con eso? O sea, es como Bueno, dejar a las masas ignorantes. el beneficio, o sea, esto suena como súper conspiración, pero es cierto. Sí, o sea, literalmente el beneficio es, bueno, es un conocimiento que pocas personas tienen y automáticamente entre menos pienses, menos reflexiones, mejor. Porque no es lo mismo que, vamos a decir, no es el mismo nivel de esfuerzo intelectual el de estudiar, por ejemplo, la Biblia, como lo hace Peterson, bueno, voy para la iglesia y que el cura me diga, si te portas mal vas al infierno. Claro, obvio, y también a la persona que va a eso, ciertas personas solamente necesitan eso, no quieren Exactamente, no quieren ir más para allá y es válido, es completamente válido. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, esa es la K y la con C. ¿Y cuál es la diferencia entre la K y la Q? ¿Qué sucede? Más adelante, y estamos hablando de la Edad Media, que es cuando comienza como el boom de esto, Ok. aparecen estos libros que que se supone que son libros que venían pasando de generación en generación, de boca a oído, y que van a ser como el cuerpo teórico de la cábala. Porque imagínate que antes de la Edad Media, todo esto no estaba escrito en ningún lugar. Literalmente era de boca a oído, de boca a oído, de boca a oído. Ok, lo único que estaba escrito era, por ejemplo, la Torah. Sí, claro, exacto. Ajá. Pero más nada. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En la Edad Media aparecen ciertos textos que son claves. Uno es el Sefer Yetzirah. Ajá. El otro es ay, Dios mío. El que es con Z. El Zohar va a aparecer un poco más adelante. Ajá. Pero el otro es el libro del esplendor y el libro ay, se me fue el otro. Es como Boar Har. Bueno, de nuevo, lo siento, se me olvidó. En este momento tuvo lapsos. Ya vendrá. Bueno, ¿cuál es la cosa? En estos libros vamos a comenzar a tener un poco la cosmogonía de cómo aparece esto. Entonces, en el Sefer Yetzirah, que es un libro que pueden conseguir, es sencillo, está en Google, te van a explicar cómo, por ejemplo, Dios, con cada una de las letras, comienza a crear el mundo. Entonces, por ejemplo, con esta letra crea tal planeta, y con esta letra crea las constelaciones, y no sé qué. Y ahí, gracias a esto, la Cábala va a comenzar a transformarse en una cosmovisión. Ok. Que ahí Que es ahí donde se transforma en un lenguaje simbólico. Siempre fue un lenguaje simbólico, pero Ok. cuando es una cosmovisión, entonces ya tú puedes utilizar la cábala, entre comillas, fuera de la Torah. Ok. Una persona que sea súper ortodoxa te va a decir, esto Claro, no tiene sentido. Claro. Pero esa es la cábala que nosotros comenzamos a interpretar. Ok. ¿Qué va a ser el Zohar? El Zohar va a ser comentarios sobre la Torah. Entonces, el Zohar va a ser como la exégesis de la Torah utilizando utilizando la cábala. Ok. Que es lo que, por ejemplo, se estudia en el centro de cábala. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a esto es que la cábala, y por supuesto a la conexión de autores como Pico de la Mirándola, Marsilio Ficino, la cábala va a comenzar a ser... Es que lo quiero explicar de una manera muy sencilla. Sí, no lo has logrado en todo el episodio, pero ok. Bueno, ok. Estos autores van a decir, mira,
esto es algo que tiene que ver con Dios. Ujú. Y si se supone que esto sirve para el Antiguo Testamento, esto debe aplicar para el Nuevo Testamento. Y ahí nace la cábala cristiana. ¿Y qué va a ser la cábala cristiana? Si en el Antiguo Testamento, Ajá. por decir algo, que esto es algo que, ojo, Peterson lo explicó en la lectura donde fuimos, pero te lo voy a contar versión cábala. Ujú. Sabes que está el pueblo en el desierto y se Pueblo está muriendo judío, ajá. con la serpiente que lo está 40 picando. años y tal. Ajá. Entonces, entonces, ¿qué le dice Dios Moisés. a Moisés? Pon un báculo y pon una serpiente de bronce y lo van a ver. Bueno, imagínate que la serpiente y el báculo suma 40 y 40 es el nombre de Cristo. Entonces, Cristo es la serpiente del báculo, no sé qué trata. Y la cábala cristiana va a utilizar estos métodos para ver cómo en el Antiguo Testamento todos los números igual te van a llevar a el Nuevo Testamento, que es Cristo, los apóstoles, etc. Pero no es como... Es una forma de exégesis de un texto sagrado, es completamente válido. O sea, estamos parados en el mismo lugar. Ok. Entonces, gracias a esto, comienza la cábala dialogar con el hermetismo. Entonces, tú vas a tener en muchos Ok. grabados alquímicos referencias cabalísticas. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida, que ya vamos a hablar de él, que es como la forma de representación de la cábala, que va a marcar la cosmovisión de la cábala, va a funcionar como una especie de receptor donde yo puedo meter astrología, donde puedo meter las letras hebreas, donde yo puedo meter diferentes mundos, elementos, procesos alquímicos, etc. Y por eso el árbol de la vida y la cábala va a ser como una especie de receptáculo del hermetismo. Ok, ahorita vamos a hablar de cada cosa como que para entender qué es cada uno. Pero entonces, o sea, que la cábala vino primero que todo. O sea, la cábala vino primero que todos los conocimientos de astrología y todas las ideas de tarot. No, porque porque en teoría la astrología ya existía de antes de los caldeos, los babilonios, los sumerios. Ok. El tarot sí es como más reciente en comparación con ese... Claro, los que son estudiosos de la historia del tarot, bueno, el tarot aparece en la Edad Media. Oye, no es casual que en la Edad Media aparece toda esta cantidad de cosas. En la Edad Media pasaban cositas. ¿Qué es lo que pasa? Van a decir que el tarot, que es como el típico mito urbano, el tarot viene de Egipto. Entonces, si viene de Egipto, viene de mucho antes. Ya, claro. Ok. Entonces, bien. Y esa es la cábala con K. Esa es la cábala. O con Q. Va a ser con K, K. Vamos a decir con K entre comillas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya yo tengo estos textos que me permiten a mí, un profano, que no soy judío, Claro, acercarme a la cábala, bueno, ya yo más o menos puedo entender esto que está aquí, ¿no? Y cuando me comienzo a dar cuenta que tengo una cosmovisión como la que me da el árbol de la vida, bueno, ya yo puedo comenzar a crear puentes comunicantes con otros lenguajes simbólicos. Porque al final de cuentas, lo hemos hablado acá, la tradición es una sola y el símbolo te abre la puerta para todo. Entonces, si yo puedo entender, entre comillas, astrología y me doy cuenta que el lenguaje simbólico de la astrología puede dialogar con el lenguaje simbólico de la cábala, puede dialogar con el lenguaje simbólico del tarot, pues comienzo a crear vasos comunicantes. Claro. Y puedes entender una cosa... Y puedo a partir entender de una cosa, exactamente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahí, hasta este momento, la cábala está funcionando como una forma de ver el mundo, una forma de poder estudiar la obra, la creación de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Llega Madonna. Llegamos a siglo XVI, XVII, ¿ok? Y comienza, siglo XVIII, XIX, y comienza todas estas órdenes iniciáticas, etcétera, a acercarse a la cábala, ya no desde voy a interpretar la Torá, ya utilizando este sistema de ver el mundo como una herramienta mágica y para el trabajo personal y no sé qué, etc. Entonces ahí tú vas a ver que, por ejemplo, todos los rituales de la Golden Dawn, todos los rituales de la Ordo Templis Orientis, todos los rituales del Astrum Argentum, todos los rituales de muchas órdenes iniciáticas, pues van a tener una estructura que va a emular al árbol de la vida, o van a tener palabras, van a tener nombres de Dios en hebreo, o van a utilizar el árbol de la vida como una especie de cosmovisión. De hecho, las logias, y esto es como un tema como muy que se debate, pero por ejemplo las logias del rito escocés antiguo y aceptado, hay muchos teóricos que plantean que están organizadas como si fuesen el árbol de la vida.
Y efectivamente, o sea, tú lo puedes ver así. O sea, el venerable está donde está Keter, en el centro, que es donde está Lara, está Tifaret, Yesod es donde está el que abre la puerta a la logia. O sea, va a tener sentido. Ok. Vamos a hablar un poquito del árbol de la vida. Explícame qué es el árbol de la vida, porque lo que... Y esa es la cábala con Q, la que va a tener la esta aplicación más moderna mágica. y mágica. Mágica, mágica de... Ritualista. Ritualista, etcétera, etcétera. Ok. Ajá. Volviendo a la cábala con K, me imagino. No, cábala, fin. La cábala. Ajá. Tengo la idea de la imagen de este árbol de la vida, ¿no? Que es como una figura que tiene 10 círculos, 10 séfiras y líneas que los conectan y que nos habla de ciertas características en la vida que también se relacionan con planetas, también se relacionan con la carta del tarot y que esto viene de como que la luz divina que es Ein Sof o Sof. Estamos Ein Sof, Ein Sof Aur, que vendría siendo la nada, el pleroma, que el pleroma es como el todo, y después la luz infinita. Y a partir de la luz infinita comienzan a aparecer estas 10 emanaciones, que son en teoría 10 emanaciones de Dios. O sea, cada una de las séfiras tienen que ver con Dios. Pero con una característica con de una Dios. característica de Dios, exactamente. Hasta que llegan a la última séfira, el último redondito que es Malhut, que es el plano donde estamos aquí. Que es el plano de la Tierra. El plano de la Tierra, es lo que nos compete a nosotros. Claro, y por ejemplo, cuando tú, en los primeros, el primer grabado del árbol de la vida aparece en la Edad Media. ¿Y qué es lo que pasa? Vas a tener, además, diferentes versiones del árbol de la vida. Sí. Entonces van a haber unos donde Daat, que es la séfira que está en el centro, la que en teoría se cayó, no está caída, pero la historia llega hasta que sí, Yesod. Vas a tener otros donde los caminos son diferentes, o sea, se interconectan diferente. Entonces, claro, ¿cuál es la versión correcta? Es también complicada. Claro, obvio. Entonces, claro, la idea... Inclusive las atribuciones. De cada séfira. De cada séfira. Porque sabemos que, por ejemplo, las dos primeras séfiras siempre son representadas como Keter es un halo de luz y Jochma es el cinturón zodiacal. Y después Binah es Saturno, y después Yeset es Júpiter, y Gebura Marte, y aparecen los 7 planetas de la astrología clásica. Pero cuando aparecen los planetas de la astrología moderna, por esto mismo que te vengo contando de las órdenes iniciáticas, entonces comenzó el jueguito, ¿no? Bueno, Keter es Neptuno. Claro. Y para una orden, Keter va a ser Neptuno. Y Keter es Plutón. O Keter es Plutón. O es Urano. Y por supuesto, dependiendo de cuál es esta, te los van a ir cambiando y a Daat le van a dar otro. Y cada orden va a echar el cuento de por qué para ellos esta séfira es esta. Y déjenme decirles, siempre va a tener sentido. ¿Por qué? Porque el símbolo lo aguanta todo. Símbolo lo aguanta todo. Porque el símbolo lo aguanta todo. Ok. Ajá, entonces, de las cosas, de lo poco que sé de Cábala y de esta historia o esta cosmogonía, cosmovisión. Bueno, la Cábala va a plantear una cosmogonía, ¿no? Claro. Cómo se crea todo. O sea, claro, porque es como estas tres, la nada, el pleroma, que el pleroma y la luz infinita. Claro, que es como visión de Dios o en el Big Bang o en... Es como una buena manera de ver el Big Bang. Claro, porque y todo parte de la luz infinita y comienza todo el proceso de... Porque antes, nada. La nada infinita. Que es como literalmente es la nada infinita. Que es como... Lo pudieras ver como el Tao. Que es como es algo que es todo y es la nada, pero no puede ser concebido. Y luego hay como... O el caos en Hesiodo. Y luego hay algo que no es nada... Porque ya hay algo, pero tampoco tiene tal. Una forma y tal. Y luego la luz infinita, que ya es, ya estalló el Big Bang, ya empieza la creación como tal. Y esa luz infinita cae en Keter, que es la primera séfira. Y se va armando un diagrama, que es el árbol de la vida, que son 10 séfiras que están interconectadas por los 22 caminos, que son las 22 letras hebreas. Ok. Pero también tiene como pilares, ¿no? Que es como los... Va a tener 3 grandes pilares. 3 pilares. Ajá. ¿De qué van esos pilares? Se supone que un pilar es el pilar de la misericordia, otro pilar es el pilar del rigor y el pilar del medio. ¿Qué es el pilar del medio? Es el pilar del medio. ¿Y qué significa que es el pilar? O sea, ¿por qué ¿por qué no es suficiente con los caminos? ¿Por qué hay pilares? De nuevo, si nosotros vamos a ver, y lo voy a llevar a esa cábala más en la onda iniciática...
cosmovisión mágica, esotérica, que no está ligada a la exégesis de la Torá. Que es por lo que de nuevo... El disclaimer tuyo. Sí, está... claro, porque de nuevo, aquí siempre hay una gente que estudia cábala y decir, esto no es así. Ajá. Es verdad. ¿Qué es lo que a mí... Por favor, dejen sus comentarios si eso es. ¿Qué es lo que a mí me interesa de la cábala como cosmovisión? Yo entiendo que en la vida a veces hay que aplicar el rigor y a veces hay que aplicar la misericordia. Y a veces hay que estar en el medio. Eso es todo. Ok. Entonces, claro, tú por ejemplo vas a tener en la columna del rigor, y aquí es donde comienza la cábala a ser... Divertida. Divertida, Bueno, siempre es muy sí, profano, pero es verdad, pero es divertida. verdad. Es que aquí es donde... Interesante, pues. Claro, y a partir de aquí es que yo comienzo o sea, esto es lo que yo, por ejemplo, enseño cuando doy clases de tarot, que es útil. Tú vas a tener la columna de rigor, ¿a quién vas a tener? A un planeta llamado Marte, que va a representar la Sefira Geburah, a un planeta llamado Saturno, que representa la Sefira Binah. Entonces, bueno, claro, rigor, Marte, Saturno tiene sentido. Pero ¿quién va a estar en la misericordia? Júpiter, claro, que es Yeset, el benefactor, va a tener a Netzach, que es Venus, claro, pues ya tiene sentido, ¿no? ¿Y quién está en el pilar del medio? Yesod, que es la luna, Tifaret, que es el sol, y bueno, todo esto desemboca en Malhut, que es la tierra. Y la tierra va a estar conectada, o sea, Malhut, que es la Sefirá, aquí va a estar conectada por el pilar de la misericordia, el pilar del rigor y el pilar del medio. O sea, las tres van a llegar acá. Y tú dices, tiene sentido. Okay. Y los caminos entre las céfiras son vasos comunicantes. Son vasos comunicantes donde se les va a asignar una letra hebrea. Y es, por ejemplo, vamos a decir esto. No sé en qué camino está la letra hebrea del Aleph. Aleph está... Bueno, voy para acá. ¿Qué sucede? La elección de qué letras están de una céfira a otra, pues también va a variar dependiendo de la escuela... ¿Dónde lo estudiaste? La escuela donde lo estudiaste. Y, de nuevo, no es lo mismo como, por ejemplo, lo va a plantear Kurt de Jebelin, que es el primero que va a hablar de tarot y cábala, a como lo va a plantear Eliphas Leary, a como lo va a plantear la Golden Dawn o Aleister Crowley. Cada uno va a cambiar, ¿sabes esto? Pero, en teoría, vamos a decir, el modelo moderno más aceptado, más común, el que te vas a conseguir en muchos tarot, etcétera, es... La letra Aleph va a unir Keter con Jochma. La Sefira 1 con la Sefira 2. Okay. Y, en teoría, en esta cosmovisión, a la letra Aleph se le da el loco en el tarot. Exacto. Que, bueno, no habíamos hablado, pero hay una manera, una comparación entre el tarot y la cábala. Es que los arcanos mayores, ¿correcto? Son relacionados con cada uno de los 22 caminos, que son las letras hebreas. Exactamente. Claro. Y que ese camino entre estas dos céfiras, sea esa letra hebrea, tiene un significado, o sea, tiene un sentido, no es como que cualquier... me imagino que ayuda a que esas dos características se comuniquen, no sé. Bueno, en teoría esto tiene que ver más con la práctica mágica que otra cosa. Pero, si lo quieres ver, que es como, de nuevo, me gusta enseñarlo, puede ayudarte a entender un poco más de qué va la carta. Por decirte, Keter es la primera céfira, es la primera emanación, o sea, es la corona, es el chispazo de luz. Jochma es la sabiduría, pero el Jochma todavía no tiene forma, de nuevo, es la sabiduría, es lo inconsciente. Claro. Entonces, que de la chispa a la sabiduría del inconsciente esté el loco, mira, me da bastante sentido. Tiene sentido. Okay. O, por ejemplo... Pero ¿y tiene sentido que eso sea Aleph? Sí, tiene sentido que eso tiene Aleph. Claro. De nuevo, te lo digo yo. Si revivimos, si hacemos aquí una necromancia y revivimos Eliphas Leary, tal vez él va a decir, no puede ser Aleph. Yo no me atrevería... ¿Qué sucede? Si tú te vas a Keter, que es la chispa, ¿no? La chispa divina, y te vas a la letra, y te vas a Binah, que es la cefira del conocimiento, que ya tiene que ver... ya es diferente, ya son formas. A la sabiduría, esto ya es más... Exactamente. Es más concreto. Ahí está la letra Bet, que es la del mago. Entonces, bueno, me da sentido que el loco conecte con la sabiduría, el mago me da sentido que... Claro. me da sentido. Claro, el loco es una sabiduría que no tiene explicación, el mago tiene una intuición ya más concreta. El mago tiene conocimiento, el mago materializa. O sea, entonces, evidentemente, cuando tú comienzas a jugar así con el tarot y la cábala, tú dices, ok, aquí hay un sentido.
Claro. Y ojo, podemos hacer esta misma chamba con los planetas en la astrología. Claro. Y podemos hacer esta misma chamba con la numerología. Por ejemplo, las formas comienzan a construirse en Yeset, que es la cuarta céfira. Entonces, bueno, claro, el número 4 tiene que ver con la forma, la estructura, esto tiene sentido. O el número 6, asignado a Tiferet, es quien equilibra el árbol. ¿Y qué planeta está asignado a Tiferet que equilibra el árbol? Es como si todo el árbol girara alrededor de él. El sol. El sol. Entonces tú dices, tiene sentido la cosa, ¿no? No es tan desquiciado. Y ahí va. Claro, claro, y es lo que hemos hablado de alguna manera se relacionan y esto me permite, fíjate, ¿verdad que sí? O sea, el loco tiene algo que ver con la chispa divina y la sabiduría, tiene sentido, sí. Es como otra capa, ¿no? Claro, y cuando se vienen a dar cuenta, cuando estamos en este punto de la conversación, si llegaron hasta acá, esto tiene mucho más sentido que la primera temporada con voy a agarrar la Torá en hebreo y voy a sacarle los numeritos, etcétera. Por eso... Claro. O sea, me da risa porque muchas veces uno ve por ahí, me engano, con Madonna, ¿no? Maestra de Kabbalah. O sea, yo dudo que Madonna es gematria, temura, notaricón y toda esta cosa. Te imaginas. Quién sabe, que mi palabra no lo ofenda. Pero a lo que yo voy, muchas veces tú dices, oye, para ser un maestro, un profesor de Kabbalah, o sea, de verdad, chapó, eso no lo hace todo el mundo. Claro. Y esto que estás diciendo de gematria, temura y... Notaricón. Gematria, lo que he escuchado, es esto de que cada letra tiene un valor numérico. Al sumar ese valor numérico te da algo. Y si lo que habrías dicho, si otras palabras suman lo mismo, me está hablando lo mismo. Exactamente. Y permite relacionarlo. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la...? Temura y notaricón van a ser formas de permutación. O sea, ¿qué sucede si yo tengo las mismas letras, pero las voy cambiando de lugar? Claro, pero no va a ser el mismo número. No, porque no es lo mismo la letra Vav al principio de una palabra que al final. Cambia cómo se dibuja y cambia también el valor numérico. Ok. Entonces, claro, ahí la cosa cambia cuando tú comienzas a voltear, ¿no? Permutar, exactamente. ¿Y en la otra? Temura y notaricón van a ser formas de permutación. Okay. Y todo este tema, a mí se me olvidó preguntarte, pero todo este tema de... Hay una cosa que es con los nombres de Dios. Ajá, que los 72 nombres de Dios, ajá, que es el Shem HaPorash. Que no se conocen. O sea, sí se conocen. Se supone que salen del Éxodo. Ok. Hay una parte donde, por un tema de permutación, las letras, cuando pones una línea tras otra, una línea tras otra, una línea tras otra, una línea tras otra, utilizan como todas... Cada una de las letras van formando grupos de 3 letras que van a tener que ver con un atributo. Okay. Entonces de ahí salen los 72 nombres de Dios. Okay. Que, por ejemplo, la Cábala con K del centro de Cábala, que es como la Cábala de nuevo, de Madonna, tú vas a tener un nombre de Dios que es como de esas aplicaciones prácticas de la Cábala. No sé. Estoy triste. Hay un nombre de Dios para que te alegres. Estoy enfermo. Hay un nombre de Dios para que te cure. No sé qué. Hay un nombre de Dios para. Eso sale del Shem HaPorash. ¿Qué va a pasar cuando esto muta a esta o va para estas otras interpretaciones? Bueno, esos 72 nombres van a ser 72 nombres de 72 ángeles. Ok. Recuerden que hay una angeología, o sea, no es lo mismo un ángel que un arcángel, que un querubín, que un trono, que una potestad, que un dominio. Sí, hay una jerarquía. Y hay angelical y hay una jerarquía infernal. Y se supone que con esos 72 nombres, al igual que hay 72 ángeles, hay 72 demonios. Claro, que de ahí viene el Ars Goetia y toda la cosa. El que jugó Bayonetta, todos los bichos de Bayonetta vienen de ahí. Podríamos hacer para la tercera temporada uno de estos. Uno de angelología y demonología. Eso sí está... Eso está cabilla. Sí. Yo le he hecho. Yo no sé, Entonces, fíjate, tengo miedo. En esa onda de los mitos urbanos, dicen, ¿no? Dicen por ahí que cuando el rey Salomón construye su templo, él utilizó esos nombres para invocar a los ángeles y por eso el templo del rey Salomón era como una cosa súper guau porque eran ellos los que construían el templo. Cool. También podríamos hacer uno del templo del rey Salomón. Claro. Bueno, básicamente la leyenda fundacional masónica es la construcción del templo del rey Salomón. Cool. Ok, entonces. Pensé que los nombres de Dios no se conocían porque no pueden, por la falta de vocales, entonces no sabes cómo pronunciarlos. Bueno. O algo así. En teoría tú los puedes escribir y la gente llega y los pronuncia como pronuncio yo o como pronuncia cualquier persona. Pero en teoría eso no se sabe, o sea, eso se perdió. Igual que, por ejemplo, el nombre de Dios. El Yod He Vav He, que, ¿sabes? Uno lo dice así, pero uno no sabe si eso se pronuncia así o no.
Ok. Ya. Sé que hemos estado todo el episodio mencionando a esta celebridad, pero ¿por qué la tienes agarrada con Madonna y la cábala? Que es como que no entiendo No, por no qué... la tengo, sino que ¿qué pasa? En algún momento Madonna comenzó a estudiar cábala en el centro de cábala y todo el mundo comenzó a estudiar cábala por Madonna. Y tú decías cábala y Madonna, nuestro Madonna, claro. Claro, está lo de Madonna, la cábala. Eso Y la gente solamente lo me tiré vio por así. ti, yo no sé eso. Men, posiblemente tú pones cábala Madonna en Google. Cábala y ya cábala Madonna. Ajá, exacto. De verdad. Se puso como súper de moda por Madonna. Está bien. ¿Sabes cómo la cienciología y Tom Cruise? Ok, ya te sigo. Ok, bien. Entonces, creo que lo habías dicho, pero entonces, por ejemplo, Madonna que va a la escuela de cábala. Bueno, iba, no sabemos. Bueno, no sé, o sea, pero uno solamente puede aprender, uno no puede aprender cábala solo, solamente puede ser transmitida por un maestro, o esa es la cábala con C, pero la cábala con K sí lo puedes hacer La por tu cábala cuenta. con C solamente tiene que... O sea, de nuevo, vamos por No sé si te vamos estoy- no, sí. vamos por capas, ¿no? Se supone que la cábala tiene que ser transmitida de boca a oído. Ujú. ¿No? Entonces, la cábala que, por ejemplo, uno estudia cuando agarra un libro, no sé, de Dion Fortune, la cábala mística, ¿no? O de Regardier, ¿no? Un jardín de granadas, que toda esta gente este pana que fue secretario de la Golden Dawn, trabajó con Crowley, etcétera. Ujú. Bueno, tú puedes agarrar y, bueno, leer y echarle pichón y vas a entenderlo. Teóricamente hablando vas a entenderlo. Claro. Pero, evidentemente, ¿quién te va a responder a las 3 de la mañana? O sea que si 78 quiere decir carro y también quiere decir Dios y también quiere decir agua, Dios es un carro de agua. O sea, te va a responder un maestro de cábala, te va a responder Google. Claro. ChatGPT no te lo va a responder. Ese es el punto. Por eso se supone que deberías tener un ¿Te maestro. imaginas que haya una inteligencia artificial que entrenen para interpretar el Torah? Literalmente, tú te metes en internet y pones diccionario de gematria. Hay una página donde tú pones, carro. Y te va a poner todo que suma carro y todas las letras. Claro, pero- todas las letras, todos los números de carro. Claro, pero esos son letras de uno, no son las letras hebreas. Entonces, No, con las letras hebreas. O sea, por decirte, voy a escribir, te digo, carro. Ujú. Claro que evidentemente carro es una palabra moderna. O sea, ni siquiera carruaje, carroza, no, carro, automóvil. Sí, Vamos sí. a poner Tesla. automóvil. Tesla. Es verdad. Y de hecho hay gente que hace videos en YouTube de Tesla es el anticristo. Porque si yo agarro y pongo en el diccionario Sí, de gematria, 666. Tesla sale 666. 666 es la gran bestia, no sé qué. wow. Literal, hay un diccionario de gematria en línea. Está bien. Hay una cosa que se me olvidó se me olvidó que habláramos, que también hay un tema de los 4 mundos Que eso viene con el árbol de la vida. en el árbol de la vida. Y los 4 mundos que es diferente a los 4 elementos de... Sé que relacionando la cábala con el tarot, las 10 séfiras me habla de las 10 Los 10 arcanos menores Sí. por cada palo, y entonces son 4. O sea, cada sefira son 4 séfiras. Pero eso son lo mismo de los 4 mundos. Sí, no. Ajá. Ajá. Voy para atrás. Ujú. Nosotros vamos a tener... esto es para tener 4 episodios de cábala. Bueno, pero Y este ojo, es el intro, pa. y esto es el intro. Esto es el intro, pero bueno. Tú vas a tener el árbol de la vida. Ujú. ¿Y qué es lo que se va a decir? En el árbol de la vida están los 4 mundos Ujú. que componen, digamos, la existencia. Ujú. Está el mundo arquetípico, que es Hatzilut. Ujú. Está debajo Briah, que es el mundo de la imagen. Ok. Está Yetzirah, debajo de esto, que es el mundo formativo, el mundo de las ideas. Ujú. Y está Asia, que es el mundo material. Entonces, claro, tú dices, ¿para qué me sirve esto? Oye, vamos a imaginarnos que hemos estado hablando de arquetipos y símbolos. El símbolo está en Atzilut. Ujú. Pero claro, nosotros no podemos entender, Claro, no podemos concebir no podemos ese símbolo. concebir, no podemos concebir al arquetipo. El Todo, arquetipo es todo irrepresentable el en sí símbolo. mismo, exacto. Entonces, bueno, de ese símbolo bajamos a una imagen, que es el Claro. mundo de Briah. Que ya empezamos a ver diferentes... Sol, Ujú. está bien. Y después bajamos a Yetzirah, que es el mundo del pensamiento, el mundo del aire. Y tú dices, ok, Sol tiene que ver con esto, porque esto y esto y esto y esto. Ujú. Y después tenemos aquí el Sol. Ya. Así es como funciona. ¿Qué pasa? En estos sistemas, precisamente de magia, van a decir que es como una matrioshka. Ujú. Hay un árbol de la vida dentro de un árbol de la vida, dentro de un árbol de la vida, entonces va a haber un árbol de la Es una vida del paradoja. mundo del fuego. Ujú.
Y va a haber un árbol de la vida del mundo del agua, Ok. un árbol de la vida del mundo del aire y un árbol de la vida del mundo de la tierra. Ok. Entonces, vas a tener 4 árboles de la vida interconectados que en el fondo realmente son como un solo árbol de la vida. Y vas a tener también el árbol clifótico, que es el árbol de la vida al revés. Que si aquí en el árbol de la vida están los ángeles y Dios y todo lo demás, el clifótico que va para abajo es el de los demonios. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, en el árbol de la vida, en cada una de las céfiras, se va a decir, de nuevo, en algunas escuelas esotéricas y de misterio, iniciáticas, que bueno, cada céfira tiene que ver con un ángel. O sea, hay una céfira para ángel, para Miguel, para Rafael, para etcétera, etcétera. Para los arcángeles, Metatron, etcétera. Y abajo vas a tener que si Lucifer, Lili, Samael, todos los príncipes de la oscuridad en ese árbol. El príncipe de la oscuridad. Sí, entonces, claro, ¿qué es lo bonito? De nuevo, entendiéndolo como una cosmovisión. Ujú. ¿Cuál es Es lo bonito de los demonios, Luis. ¿Qué es lo bajo del mundo? O sea, ¿cuál es la céfira más baja de estos atributos de Dios? Malhut, Que es la tierra. Que es la tierra. El mundo terrenal. el mundo terrenal. ¿Y cuál es la cúspide del árbol donde están los demonios? La tierra. Claro, obvio. Entonces, claro, más tienes para abajo ahí- hasta arriba hasta que está aquí en el plano tierra. Entonces tienes toda la cosmovisión como muy clara cuando lo ves así. O sea, tú eliges si vas para abajo con Belcebú o subes con Dios. Ahí, está interesante. ¿Ya? ¿Hay algo más que no mencionamos? Ah, sí, sí, sí. 70 millones de cosas, pero Bueno, creo que pero- la idea de esto era, bueno, Daniel dijo, vamos a hacer la cábala. O sea, lo hemos hecho de varias cosas Sí, sí. y es como que, bueno, la cábala... Y la idea de esto es, bueno, si a ustedes les llamaba la intención la cábala, les interesaba, tengan por aquí por lo menos un punto de partida para de ahí en adelante buscar cada uno de esos ítems que les llamó la atención. Sí, y si queremos que exploremos más algún tema que hemos tocado aquí en la cábala, podemos hacerlo. Creo que sí me gusta la idea de hacerlo de los ángeles y demonios, aunque sea... Bueno, ahí está. Aunque me da miedito, pero lo podemos hacer No, más vale, adelante. claro. Vamos a poder hacer un episodio de Lars Goetia. Ahora sí. Ay, chamo, no sé, chamo, yo vi Hereditary y no, Bueno, una cosa ahí. no tuvo ahí. Bueno, Luis, la única referencia cultural que tengo del árbol de la vida y de cábala es Evangelion con el árbol de la vida, pero no Y creo que Fullmetal Alchemist. Ah, verdad, también Fullmetal Alchemist. En la puerta está. La cábala era el árbol de la vida, es verdad. Chamo, Fullmetal. Hey, lástima que Borges no entienda esta referencia, pero bueno. Sí, el otro día no lo mencionamos, ¿ves? Ahorita ya lo pusimos. Ahorita lo volvemos a mencionar. Ok, bueno, muy... ¿Cómo utiliza la cábala en la vida, Daniel? Ay, chamo. Cuando No, escucho un disco de Madonna, me acuerdo de eso. No, es cuando escucho la canción de los ilegales a cábala. Ya aquí se destruyó Lo profano. todo lo profundo que pudimos haber hablado se acaba de ir al garete. Oye, Luis, no he visto clases de cábala, pero no lo utilizo tanto. Me gusta lo de la idea de relacionar con las cartas del tarot y entender un poquito más y toda esa conexión. Pero no sé, nunca he utilizado el árbol de la vida para meditar o no. ¿Tú? Bueno, gracias. En esa onda de cómo la cábala va a funcionar en estas órdenes iniciáticas, pues se va a utilizar para la magia, se va a utilizar para meditar, se va a utilizar para muchas cosas. Entonces va a haber gente que va a meditar con nombres de Dios o con letras específicas que tienen que ver con determinada vibración, etcétera, etcétera, o con palabras. Claro, y también claro, es un símbolo, pues. Sí, Entonces sí, un puedes símbolo. como utilizarlo Exactamente. como símbolo. ¿Cómo yo utilizo la cábala? Pues, por un lado, siempre pienso en el asunto de las 3 columnas, ¿no? O sea, a veces uno tiene que irse más del lado del rigor, la misericordia. Y por otro lado, siempre tengo presente el asunto de los mundos, ¿sabes? Como, por ejemplo, a veces tú estás enfrascado en un tema del mundo de las ideas, que vendría siendo Yetzirah, y realmente la solución no está en Yetzirah, está en Malhut, o está en Briah, o está en Atzilut. Porque eso también es lo divertido del árbol. Como es una cosmovisión, tú puedes subir, bajar y ver dónde estás parado. Y por supuesto, esto sobre todo funciona con el tarot de Thoth, que es el que yo utilizo, el de Aleister Crowley. Él tiene una tirada especial donde utilizas donde utilizas las 78 cartas del tarot y cada una de estos partes van a ser los diferentes mundos de la cábala. Entonces, claro, a veces tú tienes por decirte, oye, tengo un problema que tiene que ver con la tierra, no sé, no me están pagando suficiente. Y tú crees que esto tiene que ver con el mundo de la tierra, pero realmente no tiene que ver con el mundo de la tierra. Tiene que ver con el mundo de las ideas, porque tal vez no estás entendiendo, o con el mundo de las imágenes. Porque vamos a verlo en el tarot como el mundo de las copas, de la emoción. Sí, o un tema de valor del dinero. Exactamente. Que... Entonces, claro, es divertido utilizarlo como
esta especie de plan, de plano para poder moverte entre diferentes mindsets. Ah, eso me gusta. Claro, porque estás saltando del mundo, es como, quizás no con la visión de este mundo lo puedo resolver, sino con otra visión. A ver si me permite. O tal vez estoy Eso está demasiado cool. aquí y tengo que bajar. Eso está cool. También puede ser. Está cool, me gustó eso, ¿no? Bueno, muy cabalísticamente con K. Denos un like como con K. Si les gustó este episodio, compártanlo. Si tienen preguntas, déjenos comentarios. Estamos aquí para comentarios o nuevos episodios que quieran hacer o alguna pregunta que surgió por este episodio. Estamos abiertos a eso. Y suscríbanse y compartan y pónganos en los comentarios también cuál es su canción favorita de Madonna. Exacto. Madonna para el SEO del episodio. Así, el hashtag Madonna. Va a funcionar. Triunfamos. Ok, nos vemos. Chao.